Saludos. A continuación vamos a analizar una ya entre las innumerables fuentes de alimentación en las cuales se pueden utilizar amplificadores operacionales al objeto de conseguir eso, una estabilización y sobre todo una precisión en la tensión de salida muy elevada. Vamos a analizar una fuente de alimentación de 3 a 30 voltios de salida y con una corriente también cortocircuitable 0,1 amperio. El circuito que vamos a analizar es este que tenemos aquí. Es un circuito en el que lo que podemos ver es en el que a partir de una fuente de alimentación de 40-45 voltios, es decir, una fuente de alimentación que puede ser no estabilizada, en este caso pues lo hemos hecho con una batería para luego hacer el circuito en multisync, pero esta fuente de alimentación podría ser no estabilizada con un cierto rizado en este punto. Y lo que hacemos es tener un primer momento una estabilización a través de dos diodos Zener, ya veremos ahora para qué, y a continuación una etapa de salida. Entonces aquí lo que hacemos es sencillamente tenemos 40 voltios de entrada y lo que hacemos es con un primer diodo Zener, un diodo Zener de C33, es decir, de 33 voltios obtenemos en este punto una tensión de 33 voltios. Con esa tensión de 33 voltios aprovechamos para alimentar al amplificador operacional, simplemente como elemento de alimentación ya estabilizado. Lo que hacemos es a continuación reducir esa tensión más a través de un diodo Zener de 6,8 voltios para tener en este punto pues, 6,8 voltios, estabilizados y perfectamente estabilizados. Y en este punto, a través de este divisor de tensión, lo que hacemos es obtener una tensión. Una tensión también estabilizada que, como hemos visto anteriormente, está en las explicaciones, lo que nos hace es, bueno, pues 6,8 entre este divisor de tensión, tenemos aquí una tensión del orden de 2,7 voltios, del orden de esa tensión. Bueno, pues esa tensión la tenemos aquí, le entra al positivo del amplificador operacional. En el negativo, lo que hacemos es atacar a un divisor de tensión. De momento nos olvidamos de esto como si esto no existiese. Con lo cual, si nos damos cuenta, aquí lo que tenemos hecho es un amplificador inversor, o un amplificador no inversor, con entrada por aquí, y para la realimentación, pues un divisor de tensión. De forma que la tensión en este punto va a ser en todo momento la tensión que yo tenga en este punto de aquí. Y perfectamente estabilizada, porque esta tensión está perfectamente estabilizada por este diodo Zener. A continuación, con lo que nos encontramos es que, bueno, yo aquí, si no tuviese estos elementos, tendría una tensión estabilizada, pero que la corriente que me puede entregar sería una pequeña corriente, que sería la corriente máxima que me entrega el operacional. Como yo lo que quiero es obtener una corriente de hasta 1 amperio, lo que tenemos que hacer es colocar aquí una etapa, en este caso una etapa Darlington. De forma que esta tensión que yo tengo en este punto estabilizada me va a provocar siempre que la caída de tensión, o sea, va a provocar que circule una corriente por aquí y que la tensión en este punto sea la tensión que tengo en este punto menos la caída de tensión en las dos bases emisor de los dos transistores, del orden de 1,6 voltios. Lo que me va a provocar es aquí una caída, una tensión fija de salida. De momento nos olvidamos de este transistor y de esta resistencia. Entonces ya voy a tener la fuente de alimentación aquí a la salida estabilizada con una tensión muy estabilizada que, como hemos comentado, es la tensión en este punto, o sea, la tensión en este, menos la caída de tensión en los dos transistores. ¿Cómo funciona esto? Funciona muy sencillo. Yo tengo por aquí una corriente. Si yo conecto una carga más pequeña, si yo aquí a la salida conecto una resistencia más pequeña, o mejor dicho, una resistencia de este estilo. Si yo coloco esta resistencia, si varía esta resistencia, si yo pido más corriente por esta resistencia, lo que va a hacer es este operacional entregar más corriente de base, va a provocar que estos transistores, bueno, al pedir más corriente debería de caer la tensión en este punto, bajar. Pero lo que me va a hacer este transistor, este operacional, es entregar más corriente, hacer que estos transistores conduzcan más y al conducir más su caída de tensión disminuye y la tensión de salida va a permanecer constante. Pues ya tengo hecho, eliminando esta zona de aquí, todavía tengo hecha la fuente de alimentación. El problema con que nos encontramos es que si yo disminuyo mucho esta resistencia, es decir, aumento mucho la corriente que circula por aquí, va a llegar un momento en que yo voy a estropear estos transistores porque van a dejar circular demasiada corriente y van a acabar estropeándose. Para protegerlos lo que hago es conectar
este circuito que tenemos aquí, este circuito transistor con esta resistencia. Esta resistencia tiene que ser de un pequeño valor, ¿no? Para que no tenga influencia en las variaciones de salida, porque siempre va a tener algo de influencia, bueno, para que no tenga dicha influencia. ¿Cómo se efectúa el cortocircuito o la protección contra cortocircuitos? Muy sencillo. En el momento en que la corriente por aquí sea demasiado elevada, la caída de tensión que va a haber en esta resistencia va a ser muy grande. Cuando digo de muy grande, teniendo en cuenta que siempre tiene que ser menor que la caída de tensión base emisor de un transistor, es decir, menor del orden de los 0,8, 0,6 voltios. Pero cuando la corriente sea muy grande, la tensión va a ser grande y la corriente base emisor de este transistor va a ser grande, con lo cual este transistor va a conducir, se va a saturar. Si este transistor se satura, la tensión colector-emisor va a ser 0 voltios. Si la tensión colector-emisor es 0 voltios, la tensión base-emisor de estos dos transistores Darlington, lo que va a ser también es 0 voltios. Si la tensión base-emisor es 0 voltios, la corriente que circula por aquí es 0. Si la corriente que circula por aquí es 0, la corriente de colector es 0, y al ser la corriente de colector 0, por aquí no circula corriente, y la caída de tensión en extremos de la salida es 0, y la corriente por aquí es 0, con lo cual yo tendría a pedir una corriente muy grande, pero estos transistores se van a abrir y me van a proteger dicho circuito. Bueno, sin más, lo que vamos a hacer a continuación es todo lo que hemos comentado, pues verlo en la práctica. Lo que vamos a hacer es montar el circuito indicado, vamos a variar en los valores de R6 y R8. Con R6 varío en valores grandes la tensión de salida y con R8 nos damos cuenta que son valores mucho más pequeños. Lo que hago es hacer el ajuste fino de la tensión de salida. Vamos a montar eso, vamos a comprobar eso y por último lo que vamos a hacer es conectar aquí una carga, una variable que me provoque que la corriente de salida sea superior a 1 amperio. Entonces, si la corriente superior a 1 amperio, tenemos que ver cómo me protege y cómo cae la tensión de salida a 0 voltios. Para ello abrimos Multisim, colocamos el circuito completo y aquí lo tenemos. Lo que vamos a hacer es, para probar o para medir los elementos, lo que vamos a hacer va a ser colocar puntos de prueba. Vamos a colocar un punto de prueba aquí para ver que efectivamente la tensión es de 6,8 voltios, un punto de prueba aquí para ver que efectivamente la tensión en este punto va a tenerse la que me marca el Zener, 33. Aquí da la sensación de que no tenemos punto de conexión, pero sí lo tenemos. Vamos a colocar un punto de medida también aquí, un punto aquí, para comprobar que aquí tenemos los 2 y pico voltios. Vamos a colocar un punto de medida aquí para comprobar que este es el elemento que me va a controlar la tensión de salida y por supuesto vamos a colocar un punto de salida aquí. Con lo cual, ahora vamos a darle marcha a este circuito y nos encontramos como efectivamente aquí tengo 33 voltios, como efectivamente aquí tengo 6,8 voltios, bueno, algo más de 6,8, como aquí tengo, debido a este divisor de tensión, 2,78 voltios, con lo cual, en este punto tengo una tensión del orden de 12 voltios, a pesar de que se eleva variable, 12 voltios. Con lo cual, vamos a colocar otro punto de medida aquí, para comprobar la tensión de salida que la tengo aquí. Entonces, bueno, pues variando este potenciómetro, voy a ver cómo varía. Ahora a la salida, no sé exactamente por qué, vamos a darle pausa, vamos a volver a lanzar. No nos da una tensión estable, que es lo que nos debiera de dar. De todas formas, si yo cambio el valor de la resistencia A, vemos cómo cambia el valor en este punto, cómo va disminuyendo el valor en este punto y cómo va disminuyendo la tensión de salida. Sin más, lo que vamos a hacer es montar la práctica. Como hemos comentado anteriormente, además, vamos a conectar una carga a la salida, una resistencia variable, un resistor, le vamos a poner de 50 ohmios, vamos a darle en este sentido,
vamos a conectarlo, un punto aquí y aquí, y el otro punto lo vamos a conectar aquí. La resistencia esta, vamos a mover el esquema para que nos quepa todo en la hoja. Seleccionamos todo y desplazamos hacia la izquierda. Tenemos el esquema completo. Con lo cual ahora le vamos a dar marcha, tenemos a medio, o sea, tenemos aquí 25 ohmios, una tensión de salida de 30 voltios. Vamos a ponerle una resistencia mayor, vamos a ponerle una a tope, a máximo, es decir, de 50 ohmios, para que la corriente sea menor de 1 amperio. Vamos a darle marcha y vemos cómo la corriente en este punto, bueno, aquí tengo ahora 9 voltios, paramos, hacemos la pausa, bueno, no nos da perfectamente, pero lo que vamos a hacer es, van a montar, cada uno de vosotros va a montar el circuito y hacemos la prueba y resolvemos los problemas que puedan surgir.